tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC. Hoy vamos a platicar sobre competencia y preponderancia en el sector de las telecomunicaciones, una condición pues importante, y haremos un análisis y unas reflexiones a partir de la guía de uno de los especialistas más reconocidos del sector. Él es Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, IDET. Gerardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Gerardo, al estar analizando el tema de las medidas asimétricas, nos encontramos a la espera de la revisión de la segunda bienal, de la resolución de la segunda bienal de estas medidas de preponderancia. Estaba recordando que hace un año tú haces una reflexión interesante. Decías que de aplicarse bien estas reglas, en 6 años estaríamos viendo pues el recorte o una disminución importante en el nivel de concentración que tiene el sector móvil, sobre todo. Quisiera preguntarte, pues a unos días de cerrar el 2020 y justamente a la espera de esta resolución por parte del órgano regulador, ¿cuál es tu análisis o tu reflexión sobre este tema? Muchísimas gracias. Sí, ese análisis lo hizo el IDET, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, con los economistas que forman parte del IDET, que son miembros del IDET. Y la conclusión era esa, haciendo un comparativo con los países que han sido relativamente exitosos en desconcentrar el mercado de las telecomunicaciones, como puede ser España, el Reino Unido u otros países. Si se cumplieran las medidas de preponderancia, en 6 años podríamos tener un sector en donde América Móvil, Telmex, Telcel, esté por debajo del 50% del total del sector. Pero para eso se necesita que se cumplan las medidas. Y un problema muy grave que tienen las medidas asimétricas es que no tienen metas de referencia. Es decir, hay obligaciones generales y abstractas, pero no hay metas numéricas que puedan ser monitoreadas y contabilizadas para saber si se está cumpliendo o no con el objetivo de las medidas. Puedo decir métricas en materia de calidad de los servicios, de disponibilidad de los servicios, de rapidez en la entrega de los servicios solicitados al agente económico preponderante, que esa es toda la razón de ser de la separación funcional, que haya una empresa que preste servicios a todos los que venden al menudeo, incluyendo la unidad minorista de Telmex, Telnor y Telcel, en igualdad de circunstancias. El día de hoy no lo tenemos, no hay un sistema electrónico de gestión único, es decir, Telmex se sirve a sí mismo en lo oscurito, seguramente con una velocidad que no le da a los demás, con una calidad que no le da a los demás, y el sistema electrónico de gestión que opera Telmex es solo para los demás. Telmex mismo no lo usa, porque no lo necesita usar. Cosas tan obvias como esas son las que, curiosamente, se le olvidan al IFETEL. Entonces, termina con unas obligaciones genéricas que suenan muy bonitas, pero que no sirven de nada, si no tenemos métricas y si no hay una correcta supervisión y sanción de los incumplimientos, que al día de hoy no lo hay. Hay cientos de denuncias por incumplimientos en plazos de entrega, en disponibilidad de accesos, etcétera, y los competidores denuncian, el IFETEL hace nada, se queda en el expediente y después se da por terminado el expediente porque no se encontró evidencia. No van a encontrar evidencia si no la buscan. Eso es evidente. Entonces, tenemos el problema no solo del retraso en las nuevas medidas, sino en la efectividad que puedan tener las nuevas medidas. Porque si vuelve a ser una receta de obligaciones generales y abstractas, sin métricas, objetivos a alcanzar y sanciones,
vamos a seguir con el problema de reconcentración que estamos teniendo el día de hoy, en donde ya una vez más el agente económico preponderante alcanzó el mismo nivel de concentración que tenía en el 2013 cuando nació el IFETEL. Es un tema importante esta de la reconcentración. Consultoras como DCU, por ejemplo, hablan de una captación superior al 70% por parte del agente económico preponderante en el sector móvil, por Telcel, únicamente para los ingresos del mercado móvil. Esto pues habla de la importancia como bien dices, de un cumplimiento efectivo, pero que también pues se traslada de manera obligatoria al bienestar de los usuarios, que al final, ahora que mencionabas la reforma en telecomunicaciones, pues es el origen justamente de cambios estructurales tan importantes, ¿no? Así es. La reforma en telecomunicaciones está muy bonita en la letra, pero en la práctica, las personas de carne y hueso encargadas de hacerla cumplir, no la hacen cumplir. ¿Qué elementos, ya nos hablabas de la importancia de incorporar métricas, de tener comparativos para poder hablar de una regulación asimétrica robusta? Pero ahora que nos encontramos pues a la espera de que el Instituto de Telecomunicaciones, el IFT, emita esta resolución en torno a la segunda revisión bienal, ¿qué elementos, además de las métricas, debiera tener esta nueva regulación asimétrica? Bueno, hay que distinguir los servicios al mayoreo que presta o debe prestar la sociedad escindida de Telmex, bueno, no escindida, la subsidiaria de Telmex, que se encarga de prestar los servicios al mayoreo. Ahí tiene que haber un trato uniforme a todos los demás operadores y al propio Telmex y Telcel. Es decir, que todos puedan tener acceso a esos servicios al mayoreo a través de la misma plataforma, de la misma ventana, con primeras entradas, primeras salidas. Eso no existe el día de hoy. El día de hoy, Telmex le presta servicios a todos los demás, pero la unidad mayorista beneficia a la unidad minorista de Telmex, entregando servicios en condiciones completamente opacas que no se replican en las condiciones que se le ofrecen a los demás competidores. También se tienen que regular los servicios o las tarifas al menudeo o al usuario final. En el caso de licitaciones públicas, las tarifas del agente económico preponderante deben de estar registradas antes de la licitación pública. Porque hemos visto muchos casos de licitaciones públicas en donde las tarifas registradas por Telmex o Telcel son X y lo que acaban ofreciendo en la licitación pública es Y. Y bueno, eso desplaza por completo a los competidores. También se debe de requerir autorización de las tarifas por parte del IFETEL. Cada vez que vayan a sacar una tarifa al usuario final, el IFETEL debe hacer un análisis minucioso para ver que esa tarifa pueda ser replicada por los competidores. Porque tenemos casos en donde los servicios al mayoreo que le vende Telmex mayorista a los competidores son más caros que ese mismo servicio vendido por Telmex minorista al usuario final. Es evidente que el IFETEL tiene que hacer un trabajo tarifa por tarifa y obligar a que esté registrada antes de ofrecerla al público. Y esto tampoco lo está haciendo. Y por último, es un problema muy grave, el IFETEL está eliminando la simetría en las tarifas de interconexión. Está bajando mucho las tarifas de los competidores para que trate de llegar a ser casi igual que la tarifa del preponderante. Con una concentración superior al 60% del sector, no se justifica esa eliminación de la simetría. La única razón que puede haber detrás de eliminar la simetría es beneficiar
a Telmex y Telcel. Entonces, la reforma está muy bonita, pero las gentes que la aplican tienen intereses distintos. Estamos ya en pues, la recta final del 2020. Sé que es difícil predecir algunas cosas en cuanto al ámbito administrativo. ¿Tú crees que tendremos esta revisión, esta resolución de la revisión bienal antes de que concluya el año? Yo creo que sí, pero me temo que no va a ser lo que necesitamos. Va a ser, una vez más, una receta de obligaciones generales y abstractas, sin métricas y sin sanciones claras, lo cual no va a servir para nada. Pues grandes retos los que enfrenta el sector en su conjunto, que enfrenta el regulador y por supuesto la competencia que pues lleva mucho tiempo pidiendo un terreno de juego pues más equilibrado. Ahora con este tema de la pandemia hemos visto la importancia de las telecomunicaciones, hemos podido continuar con una gran parte de las actividades gracias justamente a las inversiones de los operadores, al esfuerzo que se realiza desde la IP. Y pues bueno, ahora pues toca continuar con esta parte importante, con el análisis, la reflexión como las que nos ayudas a aportar, Gerardo. Agradecerte muchísimo el tiempo para esta entrevista y bueno, pues si nos permites continuar conversando en otras ocasiones, sobre todo pues ahora que si tendremos entonces una resolución por parte del IFT, seguramente tendríamos la oportunidad de seguir conversando y pues de seguir escuchando análisis como el tuyo. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, Gerardo. Amigas, amigos de Consumo TIC, muchas gracias por haber estado en esta emisión. Hasta la próxima.